trate de entrar y nosotros va. Ta, te digo Bien, que vamos comenzando y te esperamos. sí. Entonces, Bien. Bueno, hace la entonces ahora presentación sí. de vuelta. Bueno, como les decía, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. La idea es continuar, como saben, como han recibido la invitación, pensando un poco a partir de la construcción de la situación del caso Pelicot. ¿Ah? En esta ocasión, si bien la vez anterior presentamos como, bueno, distintos eh, personajes o puntos en esta historia, la propuesta de hoy es, bueno, que tenga un giro y reorientarlo al trabajo, a la pregunta de dónde está el deseo. Para eso vamos a hacer una apuesta un poco distinta en algunos aspectos y tomamos elementos de lo que es un teatro grotesco para comenzar la reunión de hoy. Así que primero vamos a pedirles a todos que momentáneamente, por unos minutos, puedan apagar sus cámaras, que quede la pantalla oscura para dar comienzo y bueno, después le vamos a ir indicando cuando podamos retomar la imagen y el sonido. Le pedimos a Isabel y a Lili que apaguen la cámara. Hola, está apagada, es una imagen. ¿Eh? No, no, Bien. apaga la cámara, Beatriz. ¿Yo? Sí, Sí, apaga la Beatriz, cámara. vamos a comenzar, ya presentamos Está. por dónde vamos hoy. Ok. Vamos a hacerle una invitación, como les decía, un poquito distinta, así que apagamos la cámara por unos minutos y Ya lo apagó. ya volvemos con la imagen. Mi cámara está apagada, pero tiene esa imagen que no sé sacarla y Yo te... no estoy pudiendo apagar la cámara. Tienen que Abajo tocar el a, dibujito del video que está abajo en la pantalla, que a la quede, izquierda. ahí El está. de, el de tener video. Sí, ahí está. Bueno, Ah, muchas gracias. gracias. No se fue la cámara. Tenés que apagar la cámara, Alicia. Abajo a la izquierda hay una pequeña cámara, hace clic, Ya lo hice. Pero igual te pero vemos. te estamos Pero- viendo. yo no. ¿Para qué vuelvo a hacerlo? Está. Así es. Está. Y bueno, y hay dos que no sé si están o no están, que no pueden apagar. Lili y Isabel, que apaguen por favor la cámara. Está apagada la cámara, Ricardo, queda como la imagen de fondo igual que queda la red, es como una Ah, foto bueno, fija, no está. es la cámara. Está. Bárbaro. Y Isabel debe ser lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, apaga, ahí está. Bueno, son todos tuyos. Damas, caballeros y demás criaturas, bienvenidos a un espectáculo grotesco. En el teatro grotesco de esta noche, una historia tan real que podrá llevarlos a anécdotas dejadas a un costado de la memoria, olvidadas por lo cruel y bizarras que pueden ser. Permítanme presentarles a Giselle, una mujer, una esposa, una madre, una abuela y durante años también una muñeca dormida. ¿Quién la dormía? Su marido, por supuesto, el encantador, el querido, estimado y respetable Dominique, un hombre jubilado, de buenos modales, seductor y carismático, y un sótano digital lleno de fotos y videos de su amada esposa, nueras e hija adorada, desnudas, drogadas, apiladas en carpetas como si fueran álbumes de gloriosos momentos. Ah, no podemos olvidar citar a la familia, ese núcleo cálido donde todo comienza y donde a veces también termina tu dignidad. Pero no se asusten, esto no es una tragedia griega. Aquí no hay oráculos ni dioses con barbas.
Aquí hay WhatsApp, cámaras ocultas y amigos del buen señor Dominique que entraban y salían de la casa, como quien va por café y regresa con un crimen cometido. Y sin embargo, esta no es solo la historia del monstruo. Hoy la historia es de una cálida abuela en el día y una muñeca inflable por la noche, quien de víctima pasó a testigo, de testigo a denunciante y de denunciante a heroína, aunque a veces le diga a su hija, recuerda que tu padre fue un buen hombre, porque sí, amigos, en esta historia el amor y el terror duermen en la misma cama, y no hay salida fácil cuando el horror se esconde bajo el apellido familiar. Hoy, esta obra no busca entretener, sino incomodar. No ofrece respuestas, pero sí preguntas con sangre en la lengua. Y ustedes tendrán que decidir si van a mirar o a mirar hacia otro lado. Ahora sí, que comience el espectáculo. Bien, prendan las cámaras. Bien, luego de esta presentación un poco teatral para introducirnos en lo que está haciendo el caso y cómo podemos ir abordándolo, bueno, le paso la palabra a Ricardo para que nos introduzca un poquito más en el norte de lo que va a ser la reunión de hoy y ahí vamos a ir exponiéndoles algunos planteos, algunas ideas a los que fuimos trabajando. Bueno, un gusto que estén acá. Estoy un poco difónico, pero creo que se me oye bien, ¿no? Muy bien. Así que tengo que dejar el whisky de lado, porque con el whisky no me importa. No, está lo tragicómico en esto. Es una tragedia propia de la familia Pelicot y que nosotros nos vimos tan sorprendidos como consternados por esto. Nos costó un poco salir de eso hasta que nos dimos cuenta que había un elemento que hizo posible todo esto. Uno solo, porque si no vamos a la lectura individual de cada uno de los personajes. No, lo que une todo esto es el deseo, pero el deseo clausurado de una mujer. Es lo que quería Dominique, no sabemos si lo quería Giselle, pero es lo que querían todos los hombres que visitaron eso y de alguna manera también hijos y descendientes. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos esto de la presentación grotesca de esto? Porque el teatro grotesco que se inicia en Italia a principios del siglo pasado y también en el Río de la Plata, porque hubieron varios autores de lo grotesco que ustedes después pueden ver. Lo grotesco permite situar entre la sonrisa y el pesar cómo se produjo esto. Pero si nosotros queremos entender qué es lo que está en la base de todo esto, tenemos que pensar que el deseo de una mujer está forcluido en el sentido de que no aparezca, de que no se nombre. Y bueno, ustedes piensan, se trata de Giselle. Sí, se trata de Giselle. Se trata de Dominique. Se trata de los hijos que durante 10 años, nada, en una especie de omertá familiar. Y se trata también que esto solo podría suceder, aunque sucedió en uno de esos países que pensamos desarrollados, pero podría ser acá o en otro lado, porque el problema está en el deseo de la mujer. Si este deseo de la mujer fuera de alguna manera este,
integrado dentro de lo que es la relación, esto no podría suceder. Entonces ahí tenemos que hacer una ampliación de la perspectiva. El caso Pelicot solo se sostiene porque quienes no participaron, aunque no hagan ningún brebaje para que se duerma, están de alguna manera integrando eso. Eso es lo que queremos decirle hoy. Una mujer dormida, el hombre que la duerme, los hombres que vienen y no le importa que esté dormida, parte de eso es un estímulo para ellos, porque son violadores además. Pero esto nos sitúa en algo que es esencialmente clínico, que es clínico cuando la clínica la dirige una mujer y es clínico cuando la clínica la dirige un hombre. Y es qué lugar tiene el deseo de la mujer en la sociedad, porque eso es cultural, cultural, más allá de cómo nos manejemos. Y esto, como teatro grotesco, viene a mostrarnos esto, que es muy fuerte, pero vamos a seguir avanzando. Camila, Bien. Bueno, en esto que les decía Ricardo, para seguir avanzando, vamos a comenzar eh, a compartir algunos puntos sobre la naturaleza de la mujer. Retrocedamos en el tiempo, años, siglos atrás, sabiendo que la actitud masculina respecto a la feminidad siempre ha sido contradictoria, oscilando de la atracción a la repulsión, de la admiración a la hostilidad. El judaísmo bíblico y clasicismo griego expresaron a su tiempo estos sentimientos opuestos. El alto nivel de idealización de la mujer, en tanto que madre, representada por la Virgen María, y la idealización del amor cortés, elevando a la mujer a la dignidad de la cosa, contrasta con el rechazo de la fisiología femenina unida a las fases lunares. Es conocida la constatación humillante de San Agustín, Inter urinam et feces nacimur, donde está en juego el rechazo al flujo menstrual, a los olores, a las secreciones, al líquido amniótico y a las expulsiones del parto. Mujeres perseguidas e idolatradas, vírgenes y brujas. Abro comillas. Mal magnífico, placer funesto, venenoso, engañador. La mujer ha sido acusada por el otro sexo de haber introducido en la tierra el pecado, la desgracia y la muerte. Pandora griega o Eva judaica ha cometido el pecado original abriendo la urna que contenía todos los males o comiendo el fruto prohibido. El hombre ha buscado un responsable al sufrimiento, al fracaso, a la desesperación del paraíso terrestre y ha encontrado a la mujer. Este es de un texto del Miedo en Occidente. En el caso del hombre y de la mujer, la naturaleza siempre fue muy difícil de definir, también para la Iglesia. Al tiempo que se exaltaba y se exalta la virginidad y castidad por parte de la mujer, opera la misoginia esencial en nuestra cultura religiosa. Observen este texto donde San Agustín hace esa conciliación gracias a una sorprendente distinción. Todo ser humano, declaró, posee un alma espiritual asexuada y un cuerpo sexuado. En el individuo masculino, el cuerpo refleja el alma, pero no es este el caso de la mujer. El hombre es, por tanto, plenamente imagen de Dios, pero no la mujer, que solo lo es por su alma y cuyo cuerpo constituye un obstáculo permanente al ejercicio de su razón. Inferior al hombre, la mujer debe estar sometida. Y en esto, San Agustín agrega el peso de los conceptos aristotélicos. Solo el hombre juega un papel positivo en la generación, no siendo su compañera más que receptáculo. No hay realmente más que un solo sexo, el masculino. La mujer es un macho deficiente. No es, pues, sorprendente que como ser débil, marcado por la imbecillitas de su naturaleza,
Por eso debe permanecer bajo tutela, como dice la Suma teológica. La mujer necesita del varón no solo para engendrar, como ocurre con los demás animales, sino incluso para gobernarse, porque el varón es más perfecto por su razón y más fuerte en virtud. Y al lado de los hombres de ciencia, los médicos afirmaron la inferioridad estructural de la mujer, donde la mujer para los médicos más ilustres del Renacimiento es, a ver comillas, un macho mutilado e imperfecto, un defecto cuando no se puede hacer mejor. Así la ha hecho la naturaleza, que la ha situado en un estatuto de inferioridad física y moral. La ciencia médica de la época no hace, pues, sino repetir a Aristóteles, revisado y corregido por tanto Santo Tomás de Aquino. Teólogos y médicos aportan argumentos complementarios para desvalorizar a la mujer. Y esto se lo incorporaron los legistas, los jurisconsultos, afirman la categoría y estructural inferioridad de las mujeres. De allí, la preponderancia del hombre en el hogar, desde las leyes, donde el hombre es amo y señor, el jefe. Si bien en algunos códigos actuales se suprimieron las consideraciones sobre esta naturaleza de la mujer, en ellos aún restan las discriminaciones contra la mujer, que no son otra cosa que los vestigios de lo que venimos planteando. La menstruación, como manifestación biológica de la fertilidad y sexualidad femenina, siempre ha sido un fenómeno vergonzoso, impuro o perturbador. Y las mujeres han tratado de invisibilizarla. No salir de casa durante los días del ciclo, elegir ropa oscura, evitar los deportes y actividades acuáticas o adoptar posturas corporales que disimulen una posible mancha. Ese temor a mancharse es, en realidad, un temor a la sanción social por mostrar un proceso natural. No solo se ha escondido el sangrado, sino también el dolor y los cambios físicos y emocionales asociados al ciclo, como cefalias, fatigas, alteraciones digestivas o cambios de humor. Todo ello como una forma de supervivencia social que ha exigido a las mujeres una gestión emocional y física sostenida, discreta y silenciosa. Bueno, hasta aquí algunos comentarios respecto a la naturaleza de la mujer en tanto, bueno, aspectos más teológicos o científicos. Ahora damos paso a la palabra de Beatriz, así que te escuchamos. Bueno, hola, después de tantas vicisitudes, estamos acá. Bueno, estamos en la actualidad ante el agravamiento de situaciones familiares que se representan como violencia doméstica. Y esto está ocurriendo en diferentes partes del mundo y también en civilizaciones diferentes. Lo primero que tenemos para decir es que la violencia masculina, la que rechazamos, esta violencia masculina, como la llaman quienes hablan de violencia de género, es también, y destaco, este también, porque es inclusivo, una violencia de la mujer. Sabemos que el hombre, amparado en su enfrentamiento fálico y en su afán de dominación, no acepta que el otro, en este caso la mujer, lo ponga en falta, sea bajo la manera que sea. Y sabemos que la conclusión de los juegos de competencia para el hombre en la guerra y la muerte del enemigo. El hombre se cree además en derecho a ello, y las leyes han permitido, quizá, propiciado esto. En ese sentido, pienso que el varón solo puede ser el representante de la ley en tanto que padre, y se hace de tercería introduciendo la prohibición del incesto entre la madre y el hijo. Y en esto está fuertemente presente su posición de ex
existente, a la dupla madre-hijo. No es, por tanto, el representante de la ley en otras ocasiones, ni por ser hombre, ni por ser padre. Más aún, es un representante, es, como plantea Bourdieu, un representante del orden dominante, el que trata de seguir manteniendo un lugar tan privilegiado como amenazante. Podemos aseverar que la violencia de la mujer se ejerce también contra sí misma al identificarse con el objeto descalificado, y lo hace utilizando el arma adecuada, entre comillas, en estos hombres explosivos, locos, dominantes, también entre comillas, por lo que su propia violencia les aparece como viniendo desde el campo del otro. Las cosas están cambiando y paradójicamente la agudización de la violencia en la familia no deja de ser un síntoma de ello, pues ahora no solo se denuncia, sino que se multiplica. Acá. Bueno, Gracias, Liz. yo Sí. creo que, y nosotros estuvimos discutiendo en la coordinación, que la norma patriarcal ha construido simbólicamente el cuerpo femenino como un cuerpo en falta, cuerpo pasivo que recibe la sexualidad de los otros y que debe avergonzarse por la expresión de su deseo. Ven que acá lo conectamos con el deseo. La vergüenza a menudo es un afecto que señala una estructura de dominación. De esa norma las mujeres han aprendido los gestos, las posibilidades, las renuncias y también los placeres. Porque dentro de este esquema patriarcal se las educa para desconfiar de su propio deseo. Se las enseña a ser deseadas, no a desear. Y las que saben cuál es su deseo, porque muchas ni siquiera lo saben, el conflicto pasa a estar en sostenerlo, en poder sostenerlo. Como conflicto se, se- se va se van a enfrentar con gente que tiene en su entorno y que no le permite sostener el deseo. Y la más de las veces ni los nombra y pasa a ser un conflicto interno que tiene que ver con el deseo cancelado y tiene que ver con el hecho de no poder hablar. Cuando una mujer toma las riendas de su cuerpo, de sus fantasías, muchas veces lo que aparece es la vergüenza, el mal juicio, la culpa y la sospecha. Y si ese deseo además se sale de la norma porque no es heterosexual o porque es más intenso o más explícito o menos romántico, la culpa se vuelve todavía más pesada. Culpa que otros, si ella no la tiene, se la van a hacer sentir. Es una forma de control muy eficaz para hacerlas creer que hay algo mal en ellas por desear libremente. Sabemos que la culpa no es algo con la que se nace, se aprende, es cultural y nos concierne a todos, mujeres, hombres y psicoanalistas. Pienso que muchos miedos vienen de esas ideas asociadas, como dije, a la cultura patriarcal. También en otras estructuras sociofamiliares que nos han enseñado que amar a alguien puede llegar a ser sinónimo de posesión. Poder amar sin controlar ni esperar que el otro nos complete es una forma más radical de libertad afectiva.
y también una de las más difíciles, porque las enfrenta a las mujeres a lo que no pueden controlar. Ahí donde se vuelve necesario repensar cómo se vincula para poder descompletar los vínculos. Explorar el deseo implica aceptar que no siempre está, que no siempre se expresa igual y que muchas veces ni siquiera necesita compartirse. Y eso también es parte del erotismo y de la sexualidad. Y si piensan que no es así, actualmente las aplicaciones de cita han hecho creer que el deseo funciona como un scroll infinito, donde podemos elegir y descartar a alguien con un simple clic. Muchas veces lo que ofrecen es una ilusión de abundancia. Sacada esa mujer que está en pantalla, viene otra, y esa es una lógica del mercado del amor. Afecta profundamente la forma en que nos vinculamos, porque nos acostumbra a pensar que siempre hay opciones mejores, más compatibles y excitantes, que no es otra cosa que algo del orden del consumismo y no del deseo. El deseo es el que hace que alguien sea único, que el objetivo que deseamos nos marca el camino a recorrer, nos hace vincularnos de otro tiempo, en otro tiempo a una entrega, a la escucha, y eso que muchas veces va a ser contracorriente del ritmo acelerado y descartable del sistema en que vivimos. Cuando decimos esto, cuando yo le estoy diciendo esto ahora, le digo que yo he encontrado en los análisis de las mujeres una primera etapa, no generalizo, pero una primera etapa donde muchas mujeres no saben lo que desean o dicen desear lo que les impusieron que deseen. Cuando la mujer logra saber qué es lo que desea, quizás en el análisis, ahí aparece un problema. Y el problema es que realmente tiene que soportar lo que es el conflicto interno. Porque aunque fácticamente no haya nadie alrededor, ella se las arregla para obstruirse y de alguna manera bombardear eso que quiere hacer. Renuncia, victimización, es lo que vemos en la mayoría de las veces. Entonces, si nosotros esto lo pensamos a partir del caso Pelicot, es porque lo insoportable es el deseo de la mujer. Y cuando les digo esto, estuvimos discutiendo también en la coordinación de interrogantes clínicas que si la profesión más antigua en el mundo, como ustedes saben, es la prostitución, para que haya prostitución tiene que haber hombres que se acerquen a una mujer que no quiere plantear su deseo ni que el otro la sostenga, que se arregla con un pago para que ella, aún no estando dormida, presente su cuerpo a lo que quiere el otro. Si la prostitución es el oficio más antiguo que hay, los hombres que son los consumidores nos muestran que desde todos los tiempos al hombre le ha sido muy difícil soportar el deseo de una mujer. Y de ahí muchas veces los actos de violencia. Bien, bueno, después de todo lo compartido con ustedes, aguardamos entonces los comentarios, preguntas, para empezar a debatir e intercambiar entonces sobre este punto. Como somos eh,
casi la mayoría, lo de la coordinación, nos gustaría poder intercambiar con la gente que esto lo escucha por primera vez así presentado. Eh, bueno, muchas gracias. La verdad, se notó muchísimo el trabajo. Me pareció espectacular la presentación de ustedes en esta forma de drama. Eh, a mí me llevó muchísimo. Eh, yo los escuché la primera vez en Interrogantes Clínicas cuando presentaron el caso Pelicop. Lo había leído antes porque ustedes habían mandado toda la información. A mí me impresionó muchísimo ese caso. De hecho, seguí después investigando un poco más. Ustedes traen toda una serie, digamos, de información en relación justamente a la violencia doméstica y demás. Pero yo me quedé pensando mucho y lo planteo aquí a ver si ustedes lo estuvieron conversando. Esto es, de todos los hombres que visitaban a esa mujer, o sea, visitaban entre comillas, porque en realidad ella no sabía que la estaban visitando, ¿no? O que tenían ese tipo de relación, o la violaban, digamos, porque es la palabra, la violaban. Ningún vecino, ninguna persona del entorno dijo nada ni denunció nada, que es lo mismo que pasa hoy cuando hay un hecho de violencia doméstica. A veces he escuchado que la gente dice, sí, se sentían ruidos, se sentían discusiones, pero nadie se quiere meter, ¿no? Y yo me fui un poco a leer, eh, y me pareció muy fuerte eso. ¿Ustedes qué lo estuvieron hablando? ¿Qué piensan sobre eso? Está bien, trajeron un montón de cosas que es cierto, y comparto con ustedes el tema de quizás la posición de la mujer también ahí, ¿no? Como objeto, y en la cual el deseo, como traen ustedes, está anulado, ¿no? Y ni siquiera la propia mujer a veces digamos, se da como el lugar a pensar en su propio deseo, ¿no? Va por ahí mi comentario. No se Capaz escucha, que Ricardo. Tenés silenciado, tenés Ricardo. silenciado, Ricardo. Capaz que una cosita antes que le contesten a Vero, porque viene como de la mano, me Sí. pareció como muy interesante esta forma de presentar la situación para, como para la lectura clínica, ¿no? Me parece que acá esto de el teatro de lo grotesco, que me Mm, parece que es como la interpelación que también nos hace de ponerlo como en este juego de lo grotesco y de lo incomprensible y lo mm, muy físico que tiene lo grotesco en la presentación del teatro de lo grotesco y esto de la interpelación que toca como mucho el cuerpo, ¿no? Como mucho mm, los sentidos, me parece que es una propuesta como bien interesante para pensar estas cuestiones como tan complejas donde el deseo, las violencias y los cuerpos entran en un juego como muy bizarro, que es un poco lo que es el teatro de lo grotesco. mm. Entonces, digo, sumar a esta primera parte de lo que decía Vero y después me sumo a sus preguntas. Este, sí, sí, yo estoy muy de acuerdo en esto, Lili. Esto no se hubiera podido hacer. Estoy hablando de lo que pasó en la familia Pelicot. Ujú, Si no hubiera culturalmente el rechazo del deseo de la mujer. Y él lo arma, por eso es grotesco, ujú, es grotesco. Además de eso, que nos parece que está en la base de esta puesta en escena de los Pelicot, no de nosotros, sino de los Pelicot, ujú, en la base está que la mujer no se comunique con su deseo, porque apenas nacida ya tiene una serie de obligaciones y mandatos. Entonces, eh, ¿cómo entra lo social y lo cultural en la educación de los hijos?
entra a través de quien encarna la posición del gran otro. Quiere decir que para algunas familias esto es inconcebible y lo rechazan. Y para otras familias, porque quien ejerce de gran otro está metido, hacen que todos jueguen al ritmo de este baile que impone Dominique. O sea, se necesita alguien tan seductor, con tantos contactos, como para hacer una mise en scène en donde finalmente, por un lado, abusan de Giselle, pero por otro lado, nos presentan ridículamente a los hombres y a las mujeres en cómo actuamos ese rechazo al deseo de la mujer. Nosotros tenemos que estar advertidos, aunque no droguemos a nuestras mujeres, aunque no invitemos a nadie, que esto está metido en nosotros porque es parte de lo cultural, de lo social cultural. No digo que todos hagan eso, pero nosotros tenemos una parte, igual que como muchas posiciones racistas, si es que esta no es una más. Entonces, contestándole a Verónica, estuvimos trabajando dos vías. Una vía era que todo se sostenía en el rechazo al deseo de la mujer. Y la otra, que como eso que plantea Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, la otra es que alguien en una posición de dominio marca cómo tiene que ser la cena y los otros se someten. Y no estamos hablando de cómo un hombre sometió a su mujer. Estamos hablando que también sometió a la hija. Estamos hablando que de alguna manera abusó de las nueras y que abusó además de las otras mujeres que encontraban por el camino, también adentro de un supermercado, que fue lo que llevó a la actuación de una policía que nunca recibió una denuncia de lo que hacía Dominique. Entonces, estas marionetas que parece que se manejan entre sí, viviendo un guión que ya está programado desde hace siglos, nos muestra cómo groseramente actúan y muestran esta falla de nuestra cultura. Además, estamos hablando, ¿no?, del primer mundo, Francia. Mm. Mm. Sí, pero me parece que en tanto cuestión histórica, cultural de la posición de la mujer, toda este raconto histórico que podían hacer y filosófico del lugar de la mujer para la Iglesia católica, para el judaísmo, para la historia como de la sociedad occidental, eh, es un lugar como primordial, te diría, ¿no? O sea, está instalado generación en generación. Entonces, quizás una de las cosas que creo que están sucediendo es esto de poder empezar a nombrar ese lugar. Y al empezar a poder nombrar ese lugar, se empieza a intentar nombrar el deseo de la mujer. Entonces, en tanto empieza a ser nombrado y empieza a cuestionar esa posición de lo patriarcal, también empiezan a haber estas fisuras en donde asistimos con una mirada de lo grotesco y de lo horroroso o de lo ominoso, si se quiere, a algunas escenas que en tanto pudieran estar ocultas y que también creo que ahí pesa otras cuestiones como los medios de comunicación, esto es lo digital que hablábamos previamente en relación a las inteligencias artificiales, los algoritmos, de repente incluso hasta las búsquedas de estas posiciones de dominio, también se utilizan
espacios de redes, o es tan bien nombrada esta posición de dominio como una posición a la que hay que habilitar, ¿no? Y se salen a buscar esas posiciones de dominio desde un discurso más abierto y ese dominio ya no está en el espacio como más de lo oculto o de lo silenciado, ¿no? Es un dominio explicitado, entonces en tanto se explicita un dominio, también se empieza a explicitar una dominación y esta no correspondencia de los deseos. No sé, lo diría así, o sí, quizás. Ahí ya entrando en el terreno del deseo habría que pensarlo distinto, me parece, pero se empieza a jugar esto de que algo es nombrado, algo es dicho y por tanto algo nos interpela, ¿no? En esto de lo grotesco, lo ominoso. Me parece que el nombrarlo y cómo se sale a la opinión pública, ¿no? Entonces también ahí empiezan a aparecer estos discursos en los que por un lado hay como una cuestión horrorizante y por otro lado hay una cuestión justificadora de determinadas cosas. Creo que acá en Uruguay tenemos casos eh, por el estilo, no sé, la Operación Océano o el caso Peña, creo que también nos tocan como mucho más cerca en esto de nombrar lo tremendo, lo ominoso, lo terrible y también eh, qué discursos se instalan que avalan y que borran también a ese sujeto de la dominación un poco muchos de los discursos, ¿no? No sé, como reflexiones en voz alta. Bien, no, en voz alta, pero te escuchamos y tomamos eso. Había un griego antiguo, un griego antiguo que se llamaba Pigmalión. Ese griego antiguo era escultor y en una pieza de mármol talló la mujer que él quería. Estaba enamorado de esa mujer. No que fuera una mujer que él quería en la realidad. Él hizo a la mujer a a su placer. Está la estatua. Tiempo después, en el siglo que acabamos de dejar, hay un escritor irlandés que se llama George Bernard Shaw. No sé si lo conocen. Mm. Es uno de los grandes escritores, polemista, satírico, este, y en esa posibilidad de intercambio, George Bernard Shaw escribe un libro que se llama Pigmalión. Ahí él toma la posta. Se lo digo rápidamente. Dos amigos ya adultos, George Bernard Shaw y otro, van a la representación teatral. Estamos hablando de antes de los años 30. Van con un día horrible como hoy y encuentran una mujer florista, media que hablaba mal, pero no dejaba de vender flores. Llovía, como en Londres siempre llueve, y los carros que pasaban la mojaban a esta mujer. Ella seguía gritando que quería vender las flores. Y esto de las apuestas que tanto hace a los ingleses, el personaje principal le dice al amigo, te apuesto, no me acuerdo qué cantidad, a que esa mujer que vende flores, que no habla bien, que de alguna manera demuestra su cultura y la pobreza en los andrajos que tenía, bajo la lluvia, seguía queriendo vender flores a los que salían. Yo te apuesto a que la presento en un baile de la reina y nadie se da cuenta.
En el texto aparece que hacen la apuesta, se dirigen a la mujer y le explican que la quieren vestir mejor, que quieren hacer que ella tenga los modales necesarios para que sea aceptada. Y bueno, a partir de ahí eso transcurre así. Finalmente la presentan en las grandes fiestas de la nobleza de Inglaterra y nadie se da cuenta que ella fue educada para eso. Pero a partir de ahí, esa mujer, además de ser una muñeca que estuviera en el orden de esa clase social alta, quería otra cosa. Empezó a pedir. Bueno, y ahí sigue lo que pasó después. ¿Qué nos dice Pimalión? Que el hombre tiene que educar o someter a la mujer para poder estar con ella. ¿Qué nos dicen los caballeros andantes cuando esa mujer idealizada como Don Quijote, pero tantos otros, era una ilusión que cuando se acercaban ya no servía? El amor cortés fue una manera de rechazar y prescindir del deseo de la mujer. Entonces, en ese punto, yo me parece que hay mucho para hacer y para avanzar. La mujer, desde los 50, 60 para acá, ha tenido un movimiento importante en relación a esto, que de alguna manera empieza a nombrar, a denunciar lo que existe. Y llega un momento en el cual otras personas dicen que pasaron lo mismo que pasaron ellas, sometimiento, dominación, violación, sino también en relación al propio deseo. Ahí aparece el Me Too. Pero el Me Too no se acaba acá. Es que aunque sea la relación sexual entre una pareja, para tener sexo hay que consentirlo. Y esa frase que ustedes conocen, cuando digo no, es no. O sea, una posición de no ser sometida y de poder elegir cuando quiere, como el otro elige, que es un hombre. Ahora falta algo, y lo que falta es que una mujer no solo toma conciencia de su deseo diciendo no, sino el rechazo al deseo del hombre cuando ella no quiere. A la mujer le sigue importando, pero no lo hace, expresar qué es lo que desea. El deseo de la mujer, aún así, cuando diga que no, algunas veces, no la saca mucho de esa posición. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿dónde está el deseo como nosotros pusimos en el afiche, en la imagen? Y depende si es hombre o si es mujer. No englobo con esto a todas las mujeres, pero fíjense que nosotros vivimos en un mundo occidental, en capitales o ciudades grandes, donde todo esto se puede elaborar, pero en el resto del mundo, la situación es como en la Edad Media. Estaba pensando Shakespeare, qué experiente que era en eso con la doma de la bravía. ¿Se acuerdan de esa obra? Que además yo no la vi, pero sé que hay una película que está Richard Burton y Elizabeth Taylor, que realmente parece que lo hacían de todo corazón. Sí, ahora, era lo único que hacían juntos de todo corazón, porque no se soportaban, además de ser una pareja casada, porque Richard Barton, evidentemente, estaba lejísimos de aceptar lo que deseaba Elizabeth Taylor.
Yo me quedé Y si, pensando en esto. Sí, Ricardo. no, dale, dale. No, en esto que si bien sí han habido, creo que en las últimas décadas, sobre todo un montón de movimientos Mm, que apuestan a una pregunta o empezar a revisar algunas cuestiones de esto que viene construido desde los siglos de los siglos, ¿no? Concuerdo con que siempre falta como algo y me pregunto si eso es bueno. Justamente, ¿dónde está el deseo de la mujer? Porque incluso en esta respuesta de no es no, que, a ver, con esto no estoy diciendo que no me parezca que tenga que tener eso un lugar o que sea un avance, esto que decía, siguen siendo en relación al deseo del otro. Es una respuesta a no me someto a tu deseo, pero no tiene lugar el deseo de la propio. mujer ahí. Digamos, no hay ninguna reivindicación del deseo de la mujer, me parece, como en estos avances. Sí en tratar de salirse como de cierto sometimiento, pero queda al final como muy entrampada en esos mismos lugares, ¿no? Con alguna que otra posibilidad, en esto, bueno, parece que se puede decir que no, pero hasta ahí. Eh, en esto de lo cultural, pienso, se me vino como cuando Beatriz traía esta obra, incluso films hechos para niños, ¿no? Las historias, los cuentos clásicos. Mm. Cuánto la mujer se queda esperando a ese príncipe azul y tiene que actuar en función a lo que el otro viene a buscar. Eh, Te hace desear, sí, esto de ser deseada, pero no deseante. claro. Me parece que ahí es como una gran diferencia y en esto que hablábamos de esta presentación, de los pasajes que fue teniendo Giselle, por ejemplo, ¿no? Mm. Bueno, de víctima a denunciante, de denunciante a heroína, es como, me parece como muy fuerte que los movimientos no se pregunten como por estas otras cuestiones y cómo hay algo que opera de toda forma, ¿no? Esta frase que quedó como muy marcada que le dice a su hija, no te olvides lo buen padre que fue, aún continúa llevándole cosas como a la cárcel. ¿Cuánto de estos 10 años ella misma también no pudo arreglárselas con su deseo? No sabemos si no lo tenía, si no, qué pasaba, ¿no? Pero bueno, algo estaba como totalmente anulado, anestesiado, narcotizado en eso. Eh, Cuánto va calando como estos lugares, me parece, en lo cultural y en los senos familiares, ¿no? Ya hay como si fuera un libreto de teatro, como bueno, determinados lugares otorgados y creo que son bien distintos si se nace hombre o se nace mujer. Más allá que obviamente, como siempre aclaramos, no es cuestión de generalizar para todos, pero sí, hay una diferencia bien marcada. De hecho, cuando a ella la llaman, la citan para transmitirle, bueno, desde la parte policial lo que estaba sucediendo, esto que hablábamos, para ella fue como, ah, bueno, está, esa picardía de supermercado, eso de andar mirando mujeres, no pasa nada, como una cuestión ya asumida del hombre como deseante y de una mujer como que, bueno, la cosa es así. Como una postura Eh, materna, ¿no? Sí, materna y... Claro, como si fuera un niño, no importa. No sé, me quedaba pensando sobre todo, bueno, en esto de todos los avances o movimientos que se propagan como hoy, pero cuánto tal vez sigan dejando obturado el deseo de la mujer es, como una ceguera, digamos, ante eso. Esa es la sensación que a mí me da. Em, Entonces, bueno, hasta que algo de eso no se agujere, no se pregunta, no tenga otro lugar, ¿no? Porque en esto que vos decías, Lili, de lo dicho, sí creo que se empieza a decir más, pero se dice y se sanciona de todas formas aún. Entonces es como esa obturación.
Me parece que eso, lo más complicado es, bueno, ¿dónde está el deseo de la mujer? Y cuando se encuentra, esto que creo que Ricardo vos decías, bueno, todo ese conflicto que genera, bueno, después de encontrarlo, ¿cómo se sostiene eso? A mí me parece que ahí está lo más complejo como de esto, no sé. Ahí está lo más arduo del trabajo del analista. Lacan dice que la ética del psicoanálisis es no cesar en la consecución de lo que va a ser primordial para él, del deseo, como lo era de otra gente también. Ahora, los analistas, los psicólogos, los curas, la gente que de alguna manera se encarga del alma de cada uno, ¿cómo trabaja si no revisa todo esto? Y no digo que es mucho más difícil para los hombres por cómo nos criaron y los que nos metieron en la cabeza. Digo que muchas veces la violencia de la mujer contra ella misma acentúa esto, no permitiéndole Mm. descompletarse de la relación con el otro y realmente poder decir lo que quiere y lo que desea, aún estando fuera de la familia. Mm, Entonces, me parece que esta no es solamente una tarea con las mujeres, es con los hombres y con los analistas, mm, mujeres o hombres. mm, Sí, yo estoy de acuerdo y estaba justo pensando en eso con todos esto que ustedes presentan, de alguna manera nos hace estar advertidos, porque nosotros mismos estamos también atravesados por todo este discurso, ¿no? Es difícil para todos, no es solo para el afuera, para nosotros como analistas también es difícil. Y es difícil en ese sentido, como les decía hace un rato, a mí me llevó a leer mucho y estuve leyendo bastante psicología de las masas, ¿no? Y Freud habla justamente también de ese contagio este, que a veces existe en las masas. Y creo que, Yo no sé, perdón, no, dile, dile. Y que creo yo que no sé acá, si sí. las damas primero. Dale, no importa. Vamos a descompletar eso ahora. Si no como la vecindad de Chavo, pase usted, no, después de usted. A ver quién. Dale, Ricardo, dale. No sé si ustedes vieron una serie que se dio sobre la corona inglesa, muy Ujú, centrada en la reina Isabel, esta última Isabel. Hay muchas Isabeles, esta última. Sí. Hay un momento en donde ella, que era una adolescente y que no fue preparada para ser reina, porque el rey era el tío, y el tío renunció al reinado y pasó al padre. Y el padre, como segundo hijo, no lo preparan para ser rey. Ahora, el padre, que tenía dudas si aceptar o no ser rey de todo lo que tiene Inglaterra en los mares, este hombre se muere. ¿Quién lo sucede? La hija mayor, Isabel. ujú, A partir de ahí, Isabel era una adolescente que ujú, no estaba formada para eso. Y parece que cuando, según dice la serie, que es muy interesante, ujú, la reina tiene que despachar asuntos de Estado con los ministros. Entonces ella empieza a recibir ministros, no tiene ni idea de qué se trata esto. Viene Churchill, Sir ujú. Winston Churchill, Mm. y la destrata y le dice cosas.
en un determinado momento, estamos hablando de una joven muy joven, no sé Sí. si no tenía menos de 20 años, Mm, en un determinado momento ella va en busca de su madre y su madre le dice, me está pasando esto, no entiendo de qué me habla, no sé qué respuesta le podría dar. Es muy conmovedora esta parte. ¿Qué tengo que hacer? Le dice a la madre. Lo único que tenés que hacer es callarte la boca, que ellos hablen, y no tenés que aprender para eso, porque ella estaba necesitando que la enseñaran, que vinieran profesores a enseñarle de lo que se trataba. Y la madre le dice, no tenés que hacer nada, solo mantenete callada. mm, Y cuando ella pidió, porque ella ahí despertó algo en ella, que quería estar a la altura o por lo menos entender lo que le decía, y recibe eso de la madre. Fíjense, una madre que inutilizando a la hija situada en la cúspide del reino de Gran Bretaña, ella le pide a que aún así vengan profesores a enseñarla. mm. Y las escenas que siguen es la relación con quienes la enseñaban, que por supuesto eran hombres, para ella poder contestar algo, decir algo, tener la palabra que la madre le había negado. Solo callate y hace como que entendés. Esto está en todos lados. Mm. Qué O en bonita otro, metáfora. sí, en otro momento de la serie, que me parece que fue una de las mejores series, dando testimonio de los conflictos, en determinado momento ella quiere otras cosas distintas, que no sean estar ahí sentándose a escuchar a los ministros y gente que le venía a hablar. Y ahí comienza el conflicto de ella con quienes la rodea. La madre ya no estaba, pero lo hace. Ese punto donde siempre hay algo que ponga en juego una ley loca, que mejor que las mujeres no hablen, no deseen. Para eso tienen un cuerpo. Sí. Mm. Sí. Y pensaba en esto que decís, Ricardo, del no hablar, también cuántas, y que los profesores que venían eran hombres, ¿no? Cuánto esto del saber queda alojado también en esto de la mujer como inferior, este recorrido que hacíamos por la naturaleza, en hombres, ¿no? Cuántas autoras, científicas, ¿no? Poetas firmaban o con nombres de hombres o anónimos, porque eso tampoco podía tener un lugar. Es muy fuerte esto de ese silencio que se supone que es lo esperable, lo correcto, ¿no? Lo que corresponde. Sí, y yo vi la serie esa, a mí me pareció muy interesante la serie. Y, y está bueno cuando muestran que aparece Margaret Thatcher, ¿no? Que ahí en un principio parecía una aliada de la reina Isabel. Esas escenas, no sé si la vieron, me parecían muy interesantes, dos mujeres así con el poder, ¿no? Mm. Mm. No sé si había deseo, obviamente, ahí, si pensamos en el deseo. Hola, ¿cómo están? Yo quisiera hablar. Yo soy Isabel, yo les estoy hablando desde Bogotá, Colombia. Gracias por abrir esta como charla como en Instagram, que fue donde los encontré. Entonces me interesa mucho. Muchas gracias por la presentación y como no digo intento porque eso suena como que no fue logrado, pero como ese trabajo literario para aproximarse a un caso tan horrorizante me parece como muy valioso. Em,
Me parece muy revelador todo lo que hablan sobre cómo se sostiene esta violencia sobre como la construcción cultural del lugar de objeto de deseo de la mujer, como que lo entiendo aún más. Tengo un par de preguntas sobre el tipo de violencia, porque claro, es el lugar de objeto de la mujer, pero no todos los hombres construyen un plan y un proyecto tan robusto y tan a largo plazo para someter a una mujer. O sea, como que me parece igual muy particular el lugar que le da a Dominique o que se inscribe en su inconsciente o en su vida psíquica a esa mujer, porque no es solamente un objeto cualquiera, sino creo que es un objeto de mujer muy particular en él. Em, me quedo con lo que dijeron sobre un poco la responsabilidad de la comunidad, pues nadie denuncia nada y se queda todo en el silencio. Y como esa tercera parte también es parte como de esa estructura que somete. Entonces, gracias. ¿Y ella? ¿Qué pasó con ella que durante 10 años no se pudo enterar? Suena sorprendente, porque es una pregunta hacerse, está bien, los vecinos no vieron, no dijeron, yo qué sé, lo que quieran, pero ¿y cómo puede pasar a una mujer narcotizada 10 años, pongámosle? Siendo sedada todas las noches, o casi todas las noches, no recuerdo ahora, pero No, que múltiples hombres la visitaban, digo, ningún rastro quedó en su cuerpo cuando muchos hombres la visitan, Y digo, sí, hay ella, montones de cosas que son inexplicables. Y hablando del primer mundo y hablando de Francia, creo que ustedes deben estar enterados que hace unos días atrás surgió un médico famoso en Francia que había violado a infinidad de mujeres. Acá no es un objeto, su propia esposa, sino muchas mujeres de diversas edades. Y recién ahora surgió, no recuerdo cómo surgió, y empezaron a aparecer ahora muchas denuncias más. Es bien reciente este caso, de hace unos días, que habría que investigar un poco más sobre eso, porque era un médico reconocido, no sé si era neurólogo, que era también en Francia, no sé si era en París o otro pueblo francés, pero era Francia. París es una ciudad, perdón, en la capital. La cuestión es que también se dio, y con muchísimas mujeres de diversas edades. Él aprovechaba de su lugar de médico, prestigioso, lo que sea. También fue durante muchos años, y con muchas mujeres. Muchas de 40 y pico, pero también adolescentes, muchachas jóvenes de 20 y poco, o sea, un amplio espectro de edad y mucho tiempo y nadie vio nada, nadie dijo nada y ninguna denunció. Yo ahora no me acuerdo cómo fue que surgió la noticia, o sea, cómo que se dio el caso y que está ahora reciente, pero es ahora de hace pocos días atrás. ¿Eh? Yo lo vi en el informativo, o sea, no es que surgió y también surgió y quedó ahí. Había que entrar y averiguar. Pero sí, es un caso también bien actual y Sergio, también actual. Sergio, Sí, me parece que disculpen, sí, sí, este, me parece que tendríamos que formular de dos modos distintos. Este tipo de violencia, de rechazo al deseo de la mujer, sí, está en cada uno porque hemos sido criados de diferente manera. Después está cuando esto pasa al acto, o sea, al acto como pasó con Pelicot, al acto que pasó con este hombre. Entonces, tanto el que la violenta y el que abusa, como la mujer que es abusada, rechazando su deseo, es parte de lo que está en la cultura, sí, que sí, viene de Añares, que viene de Añares. Ese sí, punto donde después de lo que pasó con Giselle y la hija empieza a reclamar, reclama después la hija, que apareció sí, esto. Al reclamar después, la madre le dice, mejor que no hables, porque él nos dio muchas cosas buenas. Quiso callar la boca. sí, Entonces, esto es complejo porque aparece como algunos síntomas que aparecen sociales, pero para que aparezca el síntoma del rechazo en acto, ahí sí aparece algo que se muestra. Y se muestra con algo que es terrible, impunidad. Mm.
ese que hacía violar a las mujeres además lo filmaba. Sí, Y tenía no sé cuántas filmaciones guardadas, porque eso tiene que ver con el poder. Y el poder tiene que ver con el dominio del otro. sí. Como este otro caso que En- yo traía también, tiene que ver con el poder, era un lugar de poder, que justamente donde eso pasa, en la Iglesia Católica hoy en día también. Ahora, hace poquito también surgió en Montevideo Portal el caso de una monja que terminó siendo expulsada por ser demasiado linda para ser monja. Ese era el titular del Montevideo Portal de hace unos días atrás. Y es un caso real, una monja brasileña radicada en Italia, abadesa, que ya hace 2 o 3 años que le venían buscándole la vuelta para sacarla, y era el abad superior de ella, el que más movía. Denuncias anónimas, investigaciones, le mandan un psicólogo o un psiquiatra a lo último que habla con ellas ahí, después hace el informe ese, y cuando, justo el día que muere Francisco, a ella le dan el despiante, la sacan de la abadía. Después 11 monjas más se van con ella, eran 22 más o menos. Quedaron las más viejas que tenían como 80 años, se quedaron quietitas. ¿Qué hicieron? Le mandaron una abadesa de 81 años. Las que se quedaron tenían 88, 82, 83. Y le mandaron una abadesa de 81 años que volvió a establecer el sistema ese vertical, rígido, que las empezó a hacerles la vida imposible. Eso salió en Montevideo Portal hace unos días atrás. Ella está haciendo el juicio y todo lo demás porque no le Yo creo dieron vista a nada. que en estos Sí, ejemplos hay como una cuestión sí, transversal en común, en esto que venimos hablando de ese no lugar del deseo de la mujer o sí, si sí. está no sostenerlo, pero creo que es como distinto el caso de esto sostenido a lo largo del tiempo y preguntarnos por el lugar de Giselle en todo eso Sí. a las situaciones, por ejemplo, como más o menos entendí de este médico, en tanto es como, bueno, que una mujer vaya por la calle y la violen, digo, es distinto, no es que ya ahí está sepultando o anulando su deseo, no sé cómo se dio como No, en este otro claro. contexto, digo, sí, me parece como, capaz que importante marcar como la diferencia, que no todo abuso tiene que ver de una cuestión de la mujer contra sí mismo, aunque muchas veces esté presente. Bueno, Por, pero ¿no? para que se dé esa escena, Camila, tiene que haber un rechazo del deseo de la mujer. Social, Claro, Eh, cultural y previo, es instalado, eh, sí, pero digo que es previo. distinto que Giselle durante 10 sí, años, pero este goce perverso, sí, porque son actos perversos o sádicos, Sí, está sostenido culturalmente. sí, a eso iba Inclusive, que son, aunque a veces se los lleve presos cuando hay denuncia, pero está en la gente, está dentro de sí. lo que son los mandatos sociales. Sí, por eso decía que para mí ese es el denominador común o eso que atraviesa todas estas situaciones, pero que después sí en estas mujeres hay como una diferencia de esto que decía Sergio, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Giselle durante 10 años? Que las lesiones que había en su cuerpo, exacto. las amnesias que tenía, las lagunas, no, no lograban como tomar otro lugar o hacer algo con eso. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos en interrogantes clínicos, la situación de Alberto, el presidente argentino, y su esposa, Ah, sí. Mm. ella nunca lo denunció. No, Sucedía en la casa de Olivos, Olivos, sí. donde hay 300 personas trabajando adentro. Nadie vio nada, nadie vio nada. Pero la propia víctima tampoco lo denunció. Fue como el caso de Dominique. A Dominique lo llevan preso no por lo que hace con las mujeres, sino porque fotografiaba debajo de las polleras no sé qué buscaba. En el caso de Alberto, lo están investigando a Alberto porque él, siendo presidente, arreglaba con las cuentas con gente que quería, no para que violaran cómo se llamaba, me olvidé el nombre, Fabiola. de Fabiola. Fabiola. Sí. No, Mm. no porque
violara, sino por un problema de seguros. Vendían seguros y él se quedaba con una parte. Entonces, otra vez las fotos, este, van a revisar el celular y las laptops de la secretaria, además de los de Alberto. Y en los archivos de la secretaria estaba una violencia muy grande que tuvo Alberto con su esposa. La encontraron, pero estaba ahí porque se la mandó. Quería que ella supiera lo que le estaba haciendo. No lo denunció. Ninguno de los 300 trabajadores en la Quinta de Oliva lo denunció. Y otros correligionarios que sabían lo que estaba pasando tampoco. Vean cómo esta matriz que se centra en el rechazar el deseo de una mujer y que sea como un títere para el hombre, se repite en distintas culturas, en distintos lugares. Pero cuando no se repite, cuando no pasa el acto, los hombres y las mujeres lo tenemos incorporado. Porque cuando una mujer quiere sostener su deseo en relación a lo que sea, hay un mandato que le dice que no. Mm. Siempre le falta algo, que es la falta que hablaban desde la antigüedad que se adjudicaba a las mujeres. Y yo me parece que esto es importante, y aunque estos no sean casos clínicos, porque no los, digamos, no lo presentó un analista o un terapeuta, son casos que se juegan en la clínica. El sostén del deseo también tiene que ver con el analista, también tiene que ver, no solo para las mujeres, para los hombres. No hay nada más peligroso que conocer cuál es el deseo, porque cuando uno lo quiere sostener, de alguna manera tiene que hacer algo con quienes le dicen que no, que eso no es, que tiene que hacer otra cosa, y ahí las redes se agrandan. Otra vez estamos con lo mismo. Aunque no se refiere al sexo, el rechazo del deseo de la mujer está en la cultura, legalizado en la cultura, no en las leyes, porque han cambiado un poco, pero también lo que interpretan las leyes piensan eso. Sí. Y con todos estos entramados que estaban planteando, ¿no? Es el juego, el sometimiento del deseo y en la cuestión también de el poder económico, ¿no? Es el ¿Sí? discurso sostenido en las cuestiones como el poder económico, que lo vemos en los microcasos, digo microcasos no por la gravedad, sino por la visibilidad pública, ¿no? Los casos de que nos pueden llegar a la consulta o los casos que llegan a los juzgados de familias mucho menos poderosas económicas, pero donde el poder económico es una de las variables que silencia las denuncias y termina silenciando el deseo o o la posibilidad de negarse a la complacencia del otro, ¿no? Desde ahí después lo podemos llevar a estos casos más de larga data o de más resonancia en la opinión pública, no importa dónde sean, cómo lo económico silencia la economía psíquica, ¿no? Hay un interjuego ahí que me parece que es bien interesante como Sí, lo esta económico, idealización que hacíamos de lo patriarcal, ¿no? Cómo eh, se Pero entrelaza, es la ecuación freudiana, ¿no? claro. Mm, sí, Ricardo iba a decir algo. Lo económico y no solo, porque en este caso Dominique Pericón no era una persona influyente, era un jubilado de un trabajo común que se había ido a vivir a las Pero, afueras de París, en un pueblito Pero, pequeño, ¿no pero era? pero el poder ella tenía económico un sobre el sueldo otro. enorme. No en no en el gran poder económico, no estamos hablando de Marcel, estamos hablando de incluso en familias de clase media, el peso, o más pobres, el peso que tiene lo masculino en términos de poder económico sobre el silenciamiento de las mujeres. O sea, juega como en todos los niveles, me parece, ¿no?
la que se queda en la casa cuidando a los niños o trabaja menos horas o tiene un trabajo menor pago es la mujer, y ese silenciamiento sobre el cuerpo, sobre el dinero, como los efectos como en lo histórico y en lo actual en relación a poder nombrar lo propio en términos de deseo también. Poder encontrarse con la pregunta sobre el deseo, ¿no? Queda como muy atravesada por estas cuestiones de las estructuras en las que funcionamos como en lo social amplio. Sí, y Me hay parece otro que hay una factor que no, atravesación ahí. no hemos hablado que tiene que ver con cómo describía Freud el tema del amor y cómo una mujer se enamora. Porque creo que es otra economía esa, en el sentido de que una mujer solamente se puede enamorar cuando puede ver a un hombre como el padre de sus hijos y a él mismo como un hijo. Y esto tiene que ver con lo de Pericot, que, bueno, es una travesura de Bueno, viejito pero bonachón que fue al supermercado y se puso a mirar por debajo de las polleras. Yo creo que está un poco también eso ahí, que eso también es un es una bandido. forma bien de la neurosis histérica y de cómo se enamora una mujer. Y eso creo que atraviesa todos los estratos, todas las condiciones socioeconómicas, está en la base. Y eso también es un punto a tener en cuenta. No es el caso del hombre este que yo traía, porque era por su poder de médico y con diversas mujeres, sino el caso de esta misma mujer Pericot, que ella, es una travesura, el viejito ya está, no sé, se puso a mirar por debajo de las polleras, bueno, está. Y que iba a quedar en eso nomás, si no hubiese surgido la duda de ese forense, psiquiatra o psicólogo, no me acuerdo ahora qué era, que Y se sospechó algo encontraron con más las y mandó a fotos y los pedir. videos. Claro, ahí está, y que después encontraron todos los videos y demás. Si no hubiese quedado en No, una no, multa y nada más. Sergio, Sí, Sergio, no, no, no aparece ahí la denuncia. La denuncia no está de ninguno de la familia. no, no, A no, él el lo, psiquiatra. a él lo La detienen policía, por Sí, sí, sacar, la policía por sacar fotos. Y todos se sorprendieron. Mi padre, ¿cómo va a hacer eso mi padre? y Por fue mi un esposo. psiquiatra, y fue un psiquiatra forense que pidió el allanamiento. Fue la policía, sí, o sea, un psiquiatra forense especializado en eso no le cerraba y por eso pidió. No fue la mm, familia, no, no, eso yo lo dije, fue la propia sí, policía, o sea, es más, fue ese nosotros psiquiatra o trabajamos psicólogo esto, muy forense que lo interesante. pidió porque sorprendió justamente, o sea, porque la familia no iba a quedar en eso nomás. O sea, incluso Pericote, la mujer lo veía como una tontería del viejo, bueno, ¿qué va a hacer? Y se puso a mirar, bueno, está. Una reprimenda y algún castigo y no sé. Pero iba a quedar en Bueno, eso, si no fuera por este pero hombre desde la policía que pide el allanamiento y ahí encuentran los videos y todo. Sí, sí, no, ahora, yo tengo no, claro. no es común a todos nosotros aquel viejo dicho, los trapos sucios se lavan en casa. Claro. Mm, Eso es la omertá. Y mm, sí, Pero cuando va una nena a la escuela y le dice a la maestra que su padre todos los días la está tocando y juega con ella sexualmente, ahí es que puede intervenir el Estado como tercero. Ahí sí, se acabó lo de los trapos sucios. Y le digo porque conozco muchos casos. ¿Qué pasa ahí? mm, Pasa que esa que escucha a la nena, estoy hablando de escuela pública, que escucha a la nena, tiene un protocolo dentro de la escuela que cada vez que un niño o niña demuestra de estar siendo abusado, cosa que no plantean en la casa y lo plantean por afuera, la maestra y la directora o el director de la institución tienen el deber de informarlo. sí, sí, Y pasado eso a tribunal de familia, ahí empieza como la policía cuando entró a ver las imágenes de Pelicot, ahí empieza lo que es a abrir la familia a ver qué pasa dentro. sí, sí, es verdad. Una buena mujer es aquella que causa en otros sus bienes y que sabe callar la boca. Eso es un modelo de una cierta educación. Entonces, está en todos nosotros de distinta manera. No todos pasamos al acto haciendo una situación así, pero nosotros, en tanto que analistas, si esto no lo tenemos en cuenta y apoyamos el movimiento feminista
y apoyamos que no hablen y apoyamos lo que sea. Igual lo tenemos adentro, como aquel que decía, yo qué voy a ser racista si soy amigo de un negro. Ok, no entendí. Sucede igual que esa persona que lo acusan de racista por sus pensamientos. Si, ¿cómo puedo yo ser racista si tengo un amigo que es negro? Siempre está en otro lado eso, siempre, Mm, ¿no? Pero yo creo que el psicoanálisis, ya lo estamos haciendo, pero que el psicoanálisis tiene de alguna manera que trabajar esto, que es muy importante, muy importante. Bueno, Estamos ya agra- en hora, así que tal vez, bueno, muchas gracias a todos y a todas por el intercambio de sí. hoy. Me parece Quería, que fue muy perdón, interesante. Va a quedar Sí. la grabación para quienes, los colegas que, bueno, que quieran bien. como también Quería, acercarse. quería Sí, saludar a Isabel especialmente,